De seguro si eres un amante al fútbol ya conoces el caso Bosman, y si no pues aquí te lo cuento. Este hombre que jugaba en un equipo sin trascendencia logró cambiar las reglas del juego, lo que marcó un antes y un después en el ámbito deportivo, económico y financiero. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre para que el fútbol exista actualmente tal y como lo conocemos? Bueno, en este video te explico su historia y cuáles fueron los efectos económicos y deportivos que trajo a consecuencia de esta ley. Recuerda que una vez que lleguemos a 10.000 suscriptores, te enseño gratis a invertir, así que no olvides suscribirte. Esto es Fútbol Economy, un canal solo para intelectuales del deporte. Jan-Marc Bosman era un futbolista belga que jugaba como centrocampista para el RFC de Lieja en Bélgica. A finales de la década de 1980, su contrato con el RFC estaba a punto de culminar y quería trasladarse a otro club, el Dunkerque en Francia. Sin embargo, el RFC de Lieja se negó a liberarlo y exigió una tarifa de transferencia que el Dunkerque no estaba dispuesto a pagar. Además, en ese momento existían restricciones en la liga belga que limitaban el número de jugadores extranjeros que un equipo podía tener en su plantilla, lo que dificultaba aún más el movimiento de Bosman. En 1995, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió su fallo en el caso Bosman. El tribunal decidió a favor de Bosman estableciendo que las restricciones a la libre circulación de jugadores eran incompatibles con las leyes de la Unión Europea. El fallo afirmó que los jugadores debían poder moverse libremente al final de sus contratos sin tarifas de transferencia y que las restricciones a los jugadores extranjeros también eran inválidas. El fallo Bosman tuvo un impacto revolucionario en el fútbol europeo. Eliminó las restricciones sobre el número de jugadores extranjeros en los equipos y permitió que los jugadores se movieran libremente al final de sus contratos. Esto cambió drásticamente la dinámica del mercado de fichajes y llevó a una mayor movilidad de jugadores en Europa. Y es que antes del fallo, los equipos europeos solo podían tener a 3 extranjeros en cancha, y por esta razón los clubes apostaban más en las canteras, lo que hacía el deporte más competitivo a nivel continental e intercontinental. Así es, como el cupo de extranjeros era limitado, pocos eran los futbolistas sudamericanos que migraban al fútbol europeo, por lo que la mayoría se quedaba en su país y potenciaba su liga a nivel mundial, y esto se podía ver en la Copa Intercontinental, que enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores y la Champions League, donde la mayoría de ediciones, hasta 1995, la ganaron clubes sudamericanos, y esto también se podía ver en las convocatorias a la selección. Por ejemplo, la selección brasileña que levantó la Copa en 1970, todos sus jugadores jugaban en el fútbol local, o la Argentina que ganó en 1986, la mayoría también jugaban en el fútbol argentino. Antes de la ley Bosman, las tarifas de transferencia eran comunes y a menudo significativas. Los clubes tenían que pagar sumas considerables para fichar a jugadores de otros equipos. Por ejemplo, el traspaso más caro del mundo hasta ese momento fue el de Jean-Pierre Papin al AC Milan, por $10 millones en 1992. Los jugadores a menudo firmaban contratos a largo plazo y quedaban en manos de sus clubes, incluso después de que sus contratos hubieran terminado. Pero todo esto cambió cuando en el año de 1995 el fallo resultó a favor de Bosman, y esto trajo grandes consecuencias en el mundo del fútbol. Aumento de los salarios de los jugadores. Con la capacidad de los jugadores para moverse libremente a final de sus contratos y la eliminación de las tarifas de transferencia en ciertos casos, los clubes comenzaron a competir por los mejores talentos a través de salarios más elevados. En 1996, el salario promedio de un jugador de la Premier League en Inglaterra era de alrededor de 120.000 libras por año, pero para 2018, este promedio había aumentado aproximadamente en 2.64 millones de libras. Esto beneficia a los clubes más ricos, porque pueden armar un plantel muy competitivo y tener más probabilidades de ganar campeonatos, y esto poco a poco hace que se pierda la identidad de los clubes, ya que los clubes más ricos son los que más extranjeros tienen en sus plantillas, y esto hace que tenga una pérdida del talento local. Por ejemplo, en la Premier League más del 60% de sus jugadores son de origen extranjero.
Y esto perjudica a los clubes pequeños, ya que no podían depender de las tarifas de transferencia para compensar sus ingresos, y les resulta más difícil retener a sus jugadores destacados y competir en la adquisición de talentos, aunque algunos clubes se han dedicado a formar talentos para luego venderlos por altas sumas de dinero. Mayores ingresos por derecho de televisión. A medida de que el fútbol se volvía más global y atractivo para los espectadores, los derechos de televisión se convirtieron en una fuente de ingresos crucial para los clubes. Los contratos de derechos de televisión aumentaron considerablemente en muchos países, lo que permitió a los clubes obtener ingresos significativos, especialmente en las ligas más prominentes. Desarrollo de marcas y mercadotecnia. Los clubes comenzaron a invertir en la expansión de sus marcas y en estrategias de mercadotecnia para atraer aún más audiencia y aprovechar la creciente popularidad en el deporte. Con el aumento de los traspasos y salarios de jugadores, se produjo un aumento en la participación de agentes en las negociaciones y un incremento en las comisiones que estos recibían. Los agentes se volvieron figuras influyentes en el mundo del fútbol, y sus honorarios se convirtieron en un gasto adicional para los clubes. Gracias por ver este video y espero hayas aprendido sobre esta ley que cambió las reglas del fútbol, y quiero que me dejes en los comentarios si estás a favor o en contra de la ley Bosman, y no te olvides de dar like y compartir. Gracias.